Amén, pues en esta semana estábamos durante la grabación del Espíritu Santo 6 y la verdad es que sentimos de parte del Señor y estábamos hablando con la pastora también de que había que hablar de sabiduría. Si recordáis, la semana pasada hablamos de un versículo concretamente que decía que más grande o mejor es la sabiduría en el rey, en el hombre, que todo su ejército, todo su gobierno. Y la verdad es que los tiempos que estamos viviendo no solo son complejos, sino que cuando te pones a escuchar a unos y a otros te vuelves loco, literalmente loco, porque escuchas, yo me mantengo leyendo noticias y ves que de pronto dice, ahora en India saben cuándo se va a acabar la pandemia. Y luego sale el de Noruega que sabe cuándo va a venir la vacuna. Y luego aparece el de Yugoslavia que vaya usted a saber, ¿no? Pero ahora yo te digo algo, y es donde mi corazón se tocó con este mensaje. Estábamos hablando del Espíritu Santo, y la verdad es que cuando estudiamos ambos dos, yo creo que hay una voz profética. Así que te invito a que escuches Espíritu Santo 6, porque habla de los 7 espíritus del Señor. Y yo me quedé en el segundo, el espíritu de sabiduría. Pero dentro del espíritu de sabiduría, hermanos, hay 7 pilares que son fundamentales. Y tú dirás, pastor, ¿de dónde sacas este tema de que hay 7 pilares de la sabiduría? Pues bueno, Proverbios 9:1, como vemos en nuestro anuncio, dice, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Quiere decir, el versículo ya nos dice que hay 7 pilares fundamentales para edificar y para tallar. Además, cuando dice labrar las columnas, habla de la decoración, habla del embellecimiento de la casa del Señor. Y como sabemos, también nosotros somos templo y somos casa del Espíritu Santo. Por lo tanto, también somos llamados a edificar nuestra casa, a edificar nuestra familia bajo esta sabiduría, que además es un espíritu que viene del Señor, viene del trono de Dios, porque como sabemos y vimos también hace un par de semanas en Apocalipsis que los 7 espíritus del Señor estaban delante del trono, delante del Cordero y se movían por toda la tierra. Así que el apóstol Santiago dice en el 3:17, no sé si estamos o no estamos. Ok, vamos a estar. Sigo leyendo Santiago 3:17. Pero la sabiduría que viene de lo alto, ante todo, pura, además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y aquí tenemos, como sabemos, la palabra es una, y tenemos los 7 pilares de la sabiduría. Te lo voy a listar para que lo puedas tener y luego lo pasaré al WhatsApp de la iglesia para que lo puedas meditar en casa y para que puedas leerlo. Tenemos que los 7 pilares, el primer pilar es la pureza, y habla de que tenemos la necesidad de labrar en nuestro corazón intenciones limpias y puras. Dicho de otra manera, todo lo que hagamos que sea de manos limpias y de corazón puro. El segundo pilar es la paz, tan importante. Pacífica significa que vive en paz con todos en la medida de lo posible. Y digo en la medida de lo posible porque, hermanos, va a haber momentos en los que tengas que enfrentar al maligno. Pero también a veces enfrentar al maligno trae como fruto paz. ¿Por qué? Porque sabemos que a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo hemos vencido las obras de Satanás. Por lo tanto, muchas veces tenemos que dar un paso al frente y decirle al enemigo, decirle al diablo, diablo, no tienes más autoridad sobre mí, no tienes más potestad sobre mí, te paras aquí. Y la tienes, es decir, tú tienes esa autoridad en nombre de Jesús. El tercer pilar es la amabilidad. Y la amabilidad habla de ser amable, ser dulce con todos. Yo sé que dentro de nuestra sociedad vamos a veces, no sé si es algo de Almería o de España, vamos de sinceros. Pero como muchas veces con la sinceridad se daña gente. Y no nos damos cuenta, pero siendo tan
dañamos corazones. Y yo creo que la iglesia tiene que aprender esa pequeña lección. Mira, se puede decir, y lo he visto de nuestros pastores, he visto a nuestros pastores regañarle a un pastor, pero con amabilidad. Y algo que era duro de asumir, era algo difícil de hablar, lo hablaron con tal amor y con tal sabiduría, con tal delicadeza, que para mi sorpresa yo estaba con el pastor Enrique y lo miraba diciendo, madre mía, no me gustaría estar en esa posición. Y nos mirábamos preguntando, o sea, para mí fue alucinante ver a nuestros pastores tratar el tema, pero con amabilidad. ¿Sabes el resultado, el fruto cuál fue? Que la corrección se recibe. Lo interesante de cuando uno recibe la corrección es que uno puede cambiar el camino y puede corregir aquello que ha fallado. Pero si muchas veces con la razón vamos de sinceros, lo que generamos es rechazo. Ahora, tienes que entender una cosa, y siempre me gusta decirlo para los papás y para los no papás: no nos convirtamos en cómplices del pecado. Es decir, mira, cuando uno, por ejemplo, sabemos que alguien ha robado y tú lo albergas, lo acoges, te conviertes en cómplice de robo. Sea robo, sea mentira, sea adulterio, sea latrocinio, sea lo que sea. No albergues el pecado. ¿Por qué? Porque hay un momento, como hemos dicho, hay que confrontar y decirle a Satanás, Satanás, hasta aquí. Y a veces, es triste decirlo, pero hay personas que están siendo influenciadas por las obras de Satanás. Y en amor, en amabilidad, pero hay que decirle, mira, perdona, hijo, hija, amigo, amiga, esto no está bien. Y tienes que ser valiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser un jefe y no le va a gustar lo que le vas a decir. Pero ahí es donde se ven los Danieles. Ahí es donde se ven los profetas en la tierra. Ahí es donde van los santos que no se someten al sistema de Babilonia. Ahí es donde van aquellos que creen en Jesús y que creen en la verdad y que han tomado la decisión de tomar un camino. Y no le temen al hombre, sino le temen a Dios. Y cuando uno le teme a Dios es el principio de la sabiduría. Y hoy estamos hablando del espíritu de sabiduría. Pero créanme, es decir, es triste ver muchas veces que padres temen a hijos o hijos temen a padres. Ya no hablemos de familia o no hablemos de relaciones profesionales. Y es muy fácil. Es decir, yo te puedo decir algo, en mi negocio es raro el que no ha ido a un prostíbulo a hacer un negocio. Y yo no lo he hecho nunca. Ni lo voy a hacer. Y a veces dices tú, me estoy jugando millones de euros. ¿Y a quién le temo yo? ¿A Dios o a quién le temo yo? Y esto es muy, muy importante. Al mismo tiempo, número 4 es ser benigno. Y es ser cortés cuando alguien es inoportuno. Esto también habla de cómo nosotros tratamos a los demás. ¿Y por qué digo que es importante cómo tratamos a los demás? Porque la iglesia se va a ver que uno es discípulo de Cristo en cómo se relaciona con los demás. Es decir, en esto reconocerán que son mis discípulos, en cómo os amáis los unos con otros. Y por supuesto, el fruto del amor prevalece. De la misma manera que también amor y fe son las bases fundamentales. No sé si viste los principios de fe con el pastor Aarón, pero amor y fe son las bases del triángulo. ¿Por qué? Porque tienes que ser valiente y tienes que creerle que si la cosa se tuerce, Dios te va a sacar del problema. Pero al mismo tiempo tienes que bañarlo todo de amor. No es simplemente, es que yo tengo un carácter fuerte. Es que yo me sale el pronto, me sale el Rodríguez Salinas, me sale. Créeme que sale. Pero entonces no sería Cristo en mí. Sería David elevado al cubo. Y el David elevado al cubo es feo. Y es malo. Cristo es bueno. Cristo en mí es la buena persona.
Por eso, hermanos, lleno de misericordia y buenos frutos, paciencia, gozo, paz, benignidad, bondad. Actos de bondad, hermanos, son los 7 pilares de la sabiduría. Número 6, sin parcialidad. Y es que el amor no es algo parcial. Es decir, sería un error, por ejemplo, todos los que tenemos hijos, querer más a un hijo que a otro. Pues traspasémoslo a la iglesia. ¿Cómo puede ser que amen más a un hijo que a otro? De hecho, muchas de las cosas que a veces me tocan enfrentar o me ha tocado enfrentar de gente que se ha ido, es que se mataban con otros. Y una de mis preguntas siempre ha sido, ¿no te duele el cuerpo de Cristo? No te duele la iglesia, no te duele tu hermano. Si no te duele tu hermano, algo ha fallado. ¿Y sabes lo que ha fallado? Muchas veces la comunión. Pero no la comunión simplemente de vernos, saludarnos y hola, ¿qué tal? La comunión de conocernos y de tener una relación. Porque si el evangelio es relacional, es decir, nuestra vida personal con Cristo Jesús, el evangelio es relacional entre los hermanos. Y yo no es que crea a ver, aquí hay una idea romántica de la comuna hippie de que la iglesia lo tenía todo en común. Pero yo creo que más que todo en común, que sí lo tenían. Y sí lo tenían por un motivo muy sencillo. Habían sido perseguidos y estaban siendo perseguidos. Y la iglesia era una iglesia proscrita, de catacumba, de cuevas. La iglesia era una iglesia donde la gente que se salvaba, que tenía una conversión real, pues solo tenía consuelo dentro de la propia iglesia, ¿no? Entonces, hablamos de una comunidad que no podía elegir entre unos y otros, sino que todo el que venía a la fe, su vida estaba en peligro. Por lo tanto, no quedaba más que abrir casas, que compartir lo que había y ser uno. Ahora, en nuestros tiempos, es algo que yo creo, hermanos, que con sabiduría también tenemos que empezar a abrir nuestras puertas. A abrir las puertas de nuestro corazón. Y tú me dirás, pastor, es que muchas veces me han lastimado. Sí. Pero no deja de ser el plan de Jesús. No deja de ser el plan de Dios. Lo que único es que yo creo que la decisión de hacer lo correcto tiene que ser algo unánime. Algo de todos, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, que haya unanimidad de espíritu. Por eso es importante, número 7, la hipocresía, sin hipocresía. Ser real y verdadero en todas o en nuestras áreas de la vida. Claro, la pregunta sería, vale, los 7 pilares de la sabiduría sabemos que vienen del espíritu o el segundo espíritu de Dios. De ese candelero, el segundo brazo. Y aquí dice Eclesiastés 2:26, dice, es un hecho que Dios da sabiduría y conocimiento y alegría a quien es de su agrado, y que el pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo a quien es del agrado de Dios. Y tú me dices a mí, bueno, pastor, yo esto no lo he vivido, pero lo dice la palabra. Y yo creo lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos muchas veces anhelando o deseando o codiciando o anhelando en nuestro corazón cosas que vemos fuera y nos hacemos al mundo, no a Cristo, por codiciar o por obtener cosas de fuera, que no las obtenemos. Pero quizás es que estamos poniendo el foco en lo erróneo o en lo equivocado, con lo cual habría que plantearse, Padre, ¿cómo obtengo sabiduría? Si dices en tu palabra que la sabiduría es mejor que las riquezas, o dicho de otra manera, teniendo sabiduría, las riquezas vienen. Y no solo las riquezas, la bendición, la paz, el gozo, frutos del Espíritu. Si tengo la sabiduría, dice que el impío trabajará para mí. ¿Cómo la obtengo? Sería la pregunta. Y hay 7 capitales, otra vez hay 7 principios por cómo obtener la sabiduría. Y lo primero es la obediencia a nuestros padres.
Y cuando hablamos de padres, hablamos de padres naturales, padres espirituales, ¿vale? Es decir, lo natural va adyacente a lo espiritual. Es decir, cuando nosotros honramos a nuestros padres, estamos siendo sabios, estamos poniendo una piedra fundamental. Cuando nosotros honramos la autoridad de la iglesia, igualmente estamos siendo sabios, estamos poniendo ese pilar de sabiduría sobre nuestra vida. Fíjate que dice Proverbios 1 del 8 al 9, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y es algo que es llamativo, porque habla de una corona y habla de un collar. Y yo creo que cuando ves a alguien con una corona o con una tiara o algo, lo primero es que llama la atención. Pero tengo que dar ese testimonio también de que verdaderamente, teniendo a nuestros pastores, a Pastora Daphne y a nuestro amado Pastor Jan, tengo que decir que Pastor Jan me instruye y semanalmente decir, hay esa comunicación. Pero cuando ha venido la Pastora Daphne, yo la he sentido como una madre espiritual. Y como una madre que además, como dice la palabra, te dirige. Y a veces te sorprende lo que te dicen y dices tú, wow, Señor, no había pensado en esto. Pero, qué cierto es. Y qué real es. Y qué honra es cuando, aunque no tenga mucho sentido, pero buscas el consejo y Dios te habla por medio de ellos. Te da dirección, te da una gracia que es importante, porque aquí habla de gracia, adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Además va a ser un adorno en tu vida. Número 2, evitar las malas compañías. Y aquí hay todo un decálogo que quiero leer, porque dice: hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no te dejes llevar por ellos. Fíjate que las malas compañías es interesante, porque he escuchado mucho joven, y no tan joven, diciendo: yo es que voy a la discoteca a predicar. La verdad es que acabas dejándote llevar por ellos. Es que yo voy a estar, pero voy a ver si le comparto del Señor. La verdad es que te acabas siendo partícipe de lo que ellos quieren. No eres capaz de remar de eso. Dice: tal vez te digan, ven con nosotros, estemos al acecho para derramar sangre, acechemos sin motivo a los incautos, seamos como el sepulcro, como el abismo, y traguemos viva y entera a la gente. Y esto parecerá demasiado agresivo. Pero yo me acuerdo en la temporada que me pegué el mundial y teníamos un grupito de amigos que nos creíamos los más guapos, los más listos, y leyendo anoche, y nos reíamos de la gente. No teníamos nada de qué reírnos, pero nos reíamos de la gente. Lo más gracioso es que dice algo que también es verdad. Dice: comparte tu destino con nosotros. El destino de los malos ya sabes cuál es. Y compartiremos todos una misma bolsa. Pero estás sirviendo al ladrón, estás sirviendo a Satanás. Dice: pero hijo mío, no vayas por su camino, aleja tus pasos de sus veredas, sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre. No tiene caso tender una trampa a la vista de todas las aves. Y fíjate que parece tonto, es decir, pero cuando estás dentro no lo ves. Poner una trampa para un pájaro delante de todos los pájaros, tú no lo ves. Pero este es el resumen. Pero ellos atentan contra su propia vida. Ellos mismos se tienden la trampa. Así son las sendas de la gente ambiciosa. Su propia ambición les quita la vida. Y es duro. Pero aquí tenemos a Salomón enseñando a los demás algo que había recibido de sus padres, Betsabé y Salomón y David, perdón. Y está viendo cómo hay que evitar, cómo hay que estorbar. Por eso, fíjate, Proverbios 14, 1, 2 dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus propias manos. El que teme al Señor sigue su camino recto,
pero el que anda en malos pasos los desdeña. Y yo creo que esto es definitivo, para mí es clave, porque yo creo que está hablando de un matrimonio de una manera perfecta. La mujer sabia edifica su casa, y hemos dicho que los pilares son los que hemos citado anteriormente. Pero en el hombre está la obligación o el deber de seguir un camino recto, porque en el momento que tú te desvías, estás desechando al Señor. Es simple, le estás diciendo que no al Señor. Por eso, al mismo tiempo, la mujer sabia y el hombre que busca el camino recto son el complemento ideal. Y no es una cosa de uno, ni de culpar el uno al otro, sino que es un vínculo eterno, hombre, mujer y Cristo Jesús. Por eso animo a los jóvenes que no hay segundas opciones o segundas nupcias. Hay que elegir bien al principio y hay que buscar al Señor. Dicho de otra forma, paso 3, procurar sabiduría. Dice Proverbios: la sabiduría clama en las calles y deja oír su voz por las plazas. Clama en los principales puntos de encuentro, a la entrada de la ciudad expone sus razones. Ustedes, muchachos inexpertos y burlones, ¿hasta cuándo seguirán amando la simpleza? ¿Hasta cuándo seguirán burlándose de todo? ¿Hasta cuándo aborrecerán el conocimiento? Presten atención a mis reprensiones. Yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les daré a conocer mis argumentos. Pero ahí es donde me duele el corazón, que dice: pero yo los llamé y nadie quiso oírme. Les atendí la mano y nadie me hizo caso. Al contrario, desecharon todos mis consejos. Y mira, el buscar la sabiduría tiene que ser algo, hermanos, que tenemos de dejar la pereza, el desdén. Menos YouTube y más Biblia. Menos YouTube y más oración. Más comunión con el Señor. Más buscar el corazón del Padre. Dice que la sabiduría clama en la calle. Está dando voces fuera para alguien que quiera escuchar, para alguien que quiera buscar, para alguien que le pregunte a Dios. Pero dice que se desecha. Y cuando tú desechas esto es porque has podido elegir y no lo has elegido. Has podido escoger y no lo has hecho. Por eso dice: cuando les sobrevengan las tribulaciones y angustias. Ahora, pero los que me oyen vivirán tranquilos. Y esto me encanta. Sin sobresaltos, ni temor de ningún mal. Los incautos mueren por sus propios desvíos. A los necios los destruye su autosuficiencia. Comerán los frutos de su andanza y se hartarán con sus propios consejos. Ni quisieron seguir mis consejos, sino que menospreciaron todas mis reprensiones. Puesto que aborrecen la sabiduría, no optaron por temer al Señor. Entonces me llamarán y no les responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y siempre predicamos: clama al Señor y yo te responderé. Sí. Pero el Señor te da la opción. Elige. No puedes elegir la sabiduría y vivir como te da la gana. Esto es interesante, porque va a venir un momento en el que clames al Señor y no te voy a responder. Y habrá muchos predicadores que hablen de la segunda oportunidad, de la tercera o de la cuarta. Pero también hay ejemplos en la palabra, hermanitos, con todo el temor de Dios os lo digo, donde no hay tercera, cuarta oportunidad. Bastante misericordia es de que el Señor te tienda la mano una vez, otra vez, y que tú reiteradamente lo deseches, porque habrá un momento, y te lo digo en el temor de Dios, que no esté la mano. Y esto no te lo digo yo, te lo dice la palabra. No te quiero meter miedo, quiero que seas consciente de que alguien algún día te dijo la verdad. Habrá un momento, como le pasó a Saúl, como le pasó a Sansón, como le pasó a otros tantos, que tuvieron que pagar ya el precio de su vida para hallar gracia y misericordia.
El llamado de Sansón era un llamado profético a gobernar toda una nación. Y acabó sin visión. Acabó amarrado, esclavizado por sus propios deseos y concupiscencias. Y acabó siendo el hazmerreír, donde el Señor al final se gloria, pero paga el mayor precio posible. Saúl estaba llamado a ser el linaje real. La tribu más pequeña, Benjamín, de ahí levanta un tío guapo. Sin embargo, el no estar dispuesto a hacer las cosas como el Señor quiere, le hizo ser desechado. Simplemente porque en su corazón no estaba dispuesto a hacer las cosas como Él quería. Por eso cuando dice Hechos 13:22, he encontrado en David mi siervo, alguien que va a hacer las cosas como yo quiero, porque he visto su corazón. Y ahí ya no importa lo que tú me digas a mí, o lo que le digas a tu líder o a quien sea, o a tu marido o a tu esposo. Ahí está tu corazón y ahí está Dios. Y Dios mira tu corazón. Dios escudriña tu corazón. El Espíritu Santo sabe tu corazón. Más de lo que tú me puedas decir a mí o de lo que yo te pueda contestar. Es algo que es entre tú y Dios. Y el Espíritu Santo nadie lo puede engañar. Por eso, hermanos, número 4 es ser bondadosos. También es parte de la búsqueda de la sabiduría. Dice, no te niegues a hacer los favores debidos, cuando en tu mano esté el hacerlos. Si hoy puedes ayudar a tu prójimo, no pospongas la ayuda para mañana. No hagas planes malvados contra tu prójimo. Es tu prójimo y vive confiando en ti. No entables sin motivo pleitos contra nadie, mucho menos si no te han agraviado. No envidies a la gente violenta, ni escojas ninguno de sus caminos, porque al Señor le repugnan los perversos, pero es amigo de los hombres honrados. Dice, la herencia de los sabios es la honra, y la de los necios, la deshonra. Interesante proverbio, ¿verdad? Número 5. Guardar nuestro corazón. Y este es famosísimo, cuando dice, cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Aparta de tu boca las palabras perversas, aleja de tus labios las palabras inicuas. Dirige la mirada hacia adelante, fíjate en lo que tienes delante de tus ojos, piensa qué camino vas a seguir y plántate firme en todos tus caminos. Apártate del mal, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso Jesús es mi camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Por eso me planto en Jesús y me planto firme. Y ese es el camino que yo voy a seguir. Amén. Fuera del mal. Y mi mirada no está en otra persona, sino en Jesús. Qué importante es tener referentes, personas que reflejan a Cristo. Qué importante es, mira, sí necesitamos ejemplos. Muchas veces nos dicen, no pongan los ojos en el hombre, porque el hombre es hombre y el hombre falla. Pero te digo algo, a lo largo de mi vida hemos encontrado pastores, buenos y malos, pero los buenos nos han reflejado a Jesús. Y los otros nos han hecho acercarnos más a Jesús. ¿Por qué? Porque hemos buscado al Señor. Nos ha obligado a buscar al Señor. Interesante. Número 6. No cometer inmoralidad. Y mira, esto es muy serio y es muy importante. La inmoralidad no solo es para casados, también es para solteros. Yo creo que el pecado sexual es, como hablábamos de Sansón, lo que llevó de cabeza al juez probablemente con más autoridad y con más poder y con más obra del Espíritu Santo que hubo en la tierra. El pecado sexual fue capaz de desviar a David y hacerlo tropezar. Estamos hablando del rey escogido, ungido por 3 veces,
para gobernar Israel, para traer paz, para ser linaje directo de Jesús. Quiere decir esto, hermanos, que ellos hacen hincapié, gracias, hacen hincapié Betsabé y David, y cogen a Salomón y lo sientan y le dicen una cosa muy interesante: aleja a esa mujer de tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, así no entregarás tu vida y tu honor a gente extraña y cruel. Eso está en Proverbios 5 del 1 al 14. Y habla precisamente de alejarnos. No es ver una película, la paso rápido y no me afecta. No es ponerme a ver una serie y el capítulo que está dudoso lo paso. Es decir, santidad al Señor. Es, si estás soltero, comprometerte con el Señor y esperar a que el Señor te dé la persona. No es la probable persona, no es la persona. Es cuidar tu corazón. Es que la inmoralidad habla de fornicación y habla de adulterio. Mira, sale en la sexta el viernes, que me quedé pues estaban hablando de remar. Y estaban ridiculizando a la hija del pastor Miguel Díez, porque se había casado virgen a los 34 años. ¿Cómo es posible? Fíjate el disparate que están diciendo. Eso es una secta. Se ha casado virgen a los 34 años. Se ha guardado para su marido. ¡Qué mal! No es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Está honrando a su Dios. Está honrando a su esposo. Y ese esposo y esa esposa van a ser uno en Cristo Jesús. Eso es lo auténtico. Eso es lo verdadero y eso es lo genuino. Y lo demás es una deformación de Satanás. Y esa es la iglesia que estamos buscando. Esa es la iglesia que el Padre viene a buscar. Esa es la iglesia que el Señor quiere y anhela. Una iglesia limpia, pura y sin mancha. Unos jóvenes que le dicen que no. Me recuerdo un joven, 23 años, venía de una mara. Un joven en Guatemala, así que no pienses que es de aquí. Y había estado en las maras. Un macho, aquí está el tío. Y se echa novia. Y obviamente él, lo normal hubiera sido tener relaciones con su novia. Y me recuerdo que le dice al pastor: pastor, explícame por qué, si yo soy bien macho, yo soy macho, ¿por qué me tengo que guardar? ¿Por qué esto es bueno? Dime si de verdad merece la pena. Y el pastor lo tuvo que sentar y en amor explicarle que sí, merecía la pena. Que la sexualidad es para el matrimonio y que es un acto santo delante de Dios. Es un deleite, no es simplemente para, como dice aquel, tener hijos. Es un deleite dentro del matrimonio. Pero es un deleite donde estamos siendo equiparados a ser uno con Cristo, igual que Cristo va a ser con su iglesia. Y además tiene una intimidad y una comunión que cuando no es la persona correcta, estás dándole a esa persona algo que no le pertenece. Y es más, no solo no le pertenece, sino que no lo va a valorar. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que a lo largo del tiempo, y no va a pasar mucho, si te he visto no me acuerdo, pero tu corazón, parte de tu corazón y de tu alma se fue allí. Y no sabes si mañana Dios te trae la persona correcta, pero tú ya estás herido y estás condicionado y estás poniendo muros y reservas porque te hicieron daño. Y a lo mejor pasa la persona que Dios tiene para ti y no la vas a ver. Y no la vas a poder recibir porque estás condicionado. Y estás siendo prejuicioso. Estás levantando, es que yo soy así, yo no quiero que me lastimen.
Claro, porque diste tu corazón a quien no debías. Porque cuando le das tu corazón a la persona correcta, esa persona suma y no resta. Edifica y no destruye. Es generoso y no roba. Por eso, hermanos, es tan importante de ser conscientes de esto. Número 7, y no te preocupes que estamos terminando. Ser fieles a nuestro cónyuge. Dice Proverbios 5, del 15 al 23. Y hermanos, varones, y ya casi tengo que decir también hermanas, hay que decir que no a la pornografía, de cualquier tipo. Sea escrita, visual, oída. A las personas que alrededor nuestra empiezan a tener conversaciones del Satisfyer o como sea, de lo que... Y es lo que nos encontramos, pero hay que decirle que no. ¿Sabes por qué? Porque esto levanta las concupiscencias de nuestro corazón. Y los que estamos casados, dice la palabra, bebe el agua de tu propio pozo, el raudal que emana de tu propia cisterna. ¿Por qué derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Esas aguas son para ti solo, no para compartirlas con gente extraña. Bendito sea tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, con esa cervatilla amada y graciosa. Sáciate de sus caricias en todo tiempo, recréate siempre con su amor, hijo mío. ¿Por qué perder la cabeza por la mujer ajena? ¿Por qué arrojarte a los brazos de una extraña? Los caminos del hombre están ante el Señor, y Él pone a consideración todas sus veredas. Al impío lo atrapan en su propia maldad, lo atan las cuerdas de su pecado. El malvado muere por falta de corrección y pierde el rumbo por su inmensa locura. Así que nos toca ser fieles en todo. Nos toca ser guardados. Y quiero terminar con 2 versículos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Empieza. Yo sé que esto te he dicho muchas cosas en muy poco tiempo, pero el principio de la sabiduría es temerle al Señor. El principio de la sabiduría es apartarte del pecado, o tener tu corazón dispuesto a apartarte del pecado. Y el siguiente, Job dice, apartarse del mal es lo inteligente. Quiero orar por ti. Mira, yo sé que hay muchas cosas que meditar, pero si queremos una iglesia triunfante, la iglesia debe ser sabia. Y el espíritu de sabiduría tiene que prevalecer por encima de las corrientes de este mundo. Amén. Así que cierra tus ojos por un momento y antes de dar paso a la comunión, vamos a ponernos en manos del Señor. Padre, a ti te damos la gloria y la honra, Padre. Te damos a ti. Gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, que nos enseña y que nos capacita, Señor, para vivir una manera diferente, para vivir tu verdad, para vivir en tu gloria, Señor. Bendecidos, Señor Padre, guardados, con casas fuertes, con casas estables, Padre, sabiendo que tu palabra es la verdad y que tu verdad prevalece para siempre. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.